Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, un gusto saludarles. En este primer video vamos a responder a la práctica número 3 de la antología, la práctica de elementos químicos y tabla periódica, que se los quedé debiendo del tema anterior. Entonces vamos a ello. La primera pregunta dice de la siguiente forma: el símbolo del elemento químico que conocemos como mercurio corresponde a, y para este caso, ¿verdad? Podríamos consultar directamente la tabla periódica y poder buscar dentro de los elementos químicos aquel que corresponde con el símbolo químico del mercurio. Y si buscamos acá, ¿verdad? Vemos que está el mercurio y su símbolo Hg. Sin embargo, ¿verdad? En la tabla periódica que les dan en el examen del MEP, van a aparecer nada más los símbolos de los elementos químicos sin su nombre respectivo. En todo caso, tendríamos que aprendernos aquellos nombres, ¿verdad? Y ligarlos con su símbolo químico de los elementos químicos que sean más comunes en la tabla periódica, ¿verdad? Entre esos más comunes tenemos al mercurio. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B, el H mayúscula, G minúscula, ¿verdad? Símbolo químico del mercurio. Vamos a hacer los demás un poquito más rápido, ¿verdad? Asumiendo que ya más o menos los van estudiando y aprendiendo de memoria. Por ejemplo, la pregunta 2 dice el símbolo del elemento químico que conocemos como helio, ¿verdad? El helio se simboliza con una H minúscula. O sea, la opción A es respuesta correcta. La pregunta 3, el símbolo del elemento químico que conocemos como cobre, y el cobre se representa con una C mayúscula. Vean que todas las opciones poseen una C mayúscula, pero la segunda letra es una U minúscula. Por lo tanto, la opción B es la correcta, el símbolo químico correcto para el cobre. La pregunta 4 dice el nombre del elemento químico que simbolizamos como SN, ¿verdad? SN corresponde particularmente a la opción al. Vean que aquí cambió, ¿verdad? Aquí me dan el símbolo químico y me piden el nombre, ¿verdad? En este caso SN es estaño, que sería la respuesta correcta. La 5 me preguntan el nombre del elemento químico que simbolizamos como AU, ¿verdad? El nombre de ese elemento químico, si lo vemos directamente en la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que corresponde a la opción A, oro. La pregunta 6 dice, el nombre del elemento químico que simbolizamos como Br corresponde a la opción C, bromo. Aquí cambian un poquito las preguntas, aquí ya me preguntan más por sistemas de clasificación en la tabla periódica y me dicen que a cuál familia pertenece el sodio. Entonces podemos fijarnos directamente en la tabla periódica, ubicamos el sodio que está aquí en la posición número atómico 11, ¿verdad? Y como corresponde a este grupo que está acá, recuerden que este es el primer grupo que llamamos el grupo de los alcalinos. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción A, alcalinos. Grupo o familia de los alcalinos. Con respecto a la 8, dice de la siguiente forma: ¿a cuál familia de la tabla periódica pertenece el calcio? Sería que ubicáramos el calcio en la tabla periódica. Lo tenemos aquí en la posición 20 y nos damos cuenta que pertenece al grupo familia 2. El grupo familia 2, si recuerdan, se llama, ¿verdad? El grupo de los alcalinotérreos, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta correcta es la opción C. La 9 me preguntan, ¿el calcio y el potasio comparten el mismo con respecto a la clasificación? El calcio que está en esta posición con el potasio, que si lo buscamos está a la izquierda del calcio, ¿verdad? Aquí está el potasio. ¿Qué comparten estos dos elementos químicos con respecto a clasificación? Vea que no están en el mismo grupo, porque recuerden que los grupos vienen así en horizontal, pero podemos decir claramente que comparten eh, la misma fila, ¿verdad? La misma fila horizontal.
Recuerden que las filas horizontales les llamábamos periodos, entonces podemos decir que tanto el calcio como el potasio, ¿verdad?, comparten el periodo número 4, ¿verdad? Además de eso, ¿verdad?, podemos ver que comparten también el bloque, ¿verdad? Recuerden que hablamos de 3 bloques, los representativos, que eran estos de acá, con estos 6 grupos de acá, ¿verdad? Y los de transición, que eran los que estaban por aquí, y por último los lantáneos y actíneos, que hacían como un solo grupo, como un solo bloque, perdón, ¿verdad? 3 bloques representativos, de transición y lantánidos y actínidos. Entonces, el potasio y el calcio comparten, ¿verdad?, parte del periodo. También podríamos decir que comparten el mismo bloque. ¿Por qué les explico ambas clasificaciones? Porque precisamente aquí yo cometí un pequeño error, ¿verdad? De la 9 hacia abajo, comencé a compartirles opciones de respuesta donde se puede incluso marcar 2 opciones. Entonces, aquí en esta pregunta 9 podemos marcar tanto el periodo, ¿verdad?, que lo comparten el calcio y el potasio, al igual que el bloque, ¿verdad?, que son 2 respuestas que posiblemente se pueden marcar ahí. En el caso de la pregunta 10 dice, el boro y el aluminio comparten el mismo, y si nos vamos a buscar el boro está en esta posición y el aluminio está justo debajo del boro, ¿verdad? Entonces podemos claramente apreciar que comparten el mismo grupo de los térreos, pero no solo comparten el grupo, también comparten el bloque, ¿verdad? Porque tanto el boro como el aluminio pertenecen al bloque de los representativos, ¿verdad? Eso es importante. Entonces veamos las opciones de respuesta, ¿verdad? Ya sabemos que comparten el mismo grupo, ¿verdad? Pero fíjense que dentro de las opciones también aparece el bloque, que también comparten el mismo bloque, el boro al igual que el aluminio, ¿verdad? La pregunta 11 dice, el helio y el xenón comparten el mismo, y si vamos y los buscamos directamente en la tabla periódica, el helio y el xenón, aquí están el helio en la posición 2 y el xenón en la posición 54, ¿verdad? Y resulta que comparten precisamente el mismo grupo, pero no solamente el mismo grupo, ¿verdad? También comparten el mismo bloque. Entonces, esas son 2 posibles opciones de respuesta. Entonces, comparten el mismo grupo, ok, ya lo dijimos, y también comparten el bloque. Vieron el error que cometí en esas opciones, ¿verdad? Que puse más de una opción de respuesta. Vamos a ver qué nos indica la 12. Dice, un elemento que se ubica en el grupo de los nitrogenoides se denominan, recuerden que los nitrogenoides son los elementos químicos del grupo liderado por el nitrógeno, ¿verdad? Entonces ahí van a aplicar dentro de ese grupo el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto, ¿verdad? Entonces, de las posibles opciones que están acá, ¿verdad?, nos damos cuenta que la que corresponde a ese grupo de los nitrogenoides, vean las posibles opciones, ¿verdad? Estamos hablando directamente del fósforo, veanlo aquí donde está, el fósforo, justo debajo del nitrógeno. Por eso podemos decir que el fósforo pertenece a los nitrogenoides, al grupo o familia de los nitrogenoides. La pregunta 13 dice, un ejemplo de un elemento metálico. Recuerden cómo habíamos definido los elementos metálicos, ¿verdad? Habíamos establecido que de esta línea de elementos rosados, que dijimos que eran los metaloides, de esta línea, todos los elementos químicos que estén a la izquierda son metálicos. Entonces vamos a ver las posibles opciones de respuesta. Resulta que dentro de las opciones de respuesta tengo litio, oxígeno, azufre y xenón. Resulta que el oxígeno, el azufre y el xenón son elementos químicos que vamos a encontrar de esta línea rosada hacia la derecha. Véanlos aquí. Oxígeno, ¿verdad?, que aquí está. También azufre, que aquí está. Y xenón, que aquí está, ¿verdad? Vean que esos están del lado derecho. Pero solo el litio está del lado izquierdo. O sea, el litio es el elemento metálico que me ofrece
las posibles respuestas. Por lo tanto, es la respuesta correcta. Son solo 13 preguntas y espero que les sirva el video y que las preguntas que puedan recopilar me las compartan durante la hora consulta. Muchas gracias.